Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy vamos a hablar de un tema muy enigmático, misterioso y fascinante que desde luego ha aparecido a lo largo de la historia en numerosas referencias, tanto literarias como, como en diferentes civilizaciones. Bueno, pues estamos hablando realmente de las combustiones espontáneas, esa capacidad que tienen algunos objetos de arder de repente, o ese fenómeno que hace arder cosas de manera aparentemente aleatoria. Pero como veremos a continuación, hay casos como el ocurrido en La Roya el 16 de junio de 1945 que pertenecen a a una casuística, a un evento que parece perfectamente dirigido por una inteligencia. Vamos a coger nuestra máquina del tiempo y vámonos a una pequeña localidad de la provincia de Almería, en España, que se llama La Roya. Es una pequeña población que se encuentra en la Sierra de los Filabres, a 8 kilómetros de Máchale. Y bueno, pues son las 5 de la tarde de aquel 16 de junio del año 45. Un ambiente en la población ya es extraño, porque hay una densa niebla y son las 5 de la tarde y bueno, pues no es normal que en junio haya una niebla tan espesa. Resulta que además de eso, en el pueblo algo va mal porque huele muchísimo a azufre, apenas casi se puede respirar. Y entonces hay una niña de 14 años que está un poco ajena a todo esto, que está en un sitio que se llama Cortijo Pitango. Esa niña se llama María Martínez Martínez, es vecina de allí y según los testimonios pudo ver una especie de bola de color azul que estaba bajando del cielo. Esta niña habla del mismo evento que pareció ocurrir en la localidad de Conil en el año 1989, una pequeña esfera de color azul que ella dice que cae del cielo y prácticamente se abalanza sobre ella, y de hecho llega a prenderle el pequeño mandil que lleva puesto, y empieza a arder ese pequeño mandil. Bueno, la niña de 14 años se echa al suelo y empieza a quitarse un poco el fuego que tiene, y de hecho empieza a gritar porque las llamas empiezan a extenderse hacia diferentes puntos de su ropa. Entonces la niña empieza a gritar y bueno, pues los jornaleros que estaban trabajando en el cortijo de al lado, alertados por los gritos, llegan allí en su ayuda y se encuentran a la pequeña pues un poco cariacontecida y con algunas quemaduras leves, pero claro, con algunas quemaduras, ¿no? La niña, ¿no? Claro, los jornaleros no salían de su asombro. ¿Cómo había podido pasar algo así? La niña no tenía ningún tipo de mechero, ningún tipo de encendedor, ni tenía acceso a fuel, ni tenía acceso a gas, ni ninguna lámpara de aceite, no existía la luz ni electricidad allí. ¿Qué es lo que había ocurrido con aquella niña? Bueno, luego los jornaleros se dieron cuenta de que algo había ocurrido a la misma hora en otro sitio de La Roya, porque resulta que en una ladera contigua de la montaña, en un cortijo que se llama Cortijo Franco, comenzaron a arder de manera similar y de forma totalmente inexplicable unos capazos y unos montones de trigo, que encima estaba verde, con lo que evidentemente, bueno, pues cualquiera que haya ido al campo y se encuentre trigo, pues es ya muy difícil que ardan, ya estando secos, pero bueno, puede ocurrir, pero el hecho de que ardan estando verdes, estando sin germinar, pues la verdad es que es harto imposible, ¿no? Tenemos que estar hablando de un poder de combustión altísimo. En ambos casos, el fuego se inició sin ninguna causa. Entonces, bueno, los habitantes de La Roya empezaron a estar atemorizados. ¿Qué le había ocurrido a aquella niña, María Fernández Fernández? ¿Qué había ocurrido con aquel trigo verde que se había quemado, ¿no? Y entonces no podían entender la situación y temían, además, que volviese a producirse e incendiara a alguien más. Es que es interesante, ¿no? Porque es ese miedo a no saber qué está pasando y el miedo a que alguien se queme sin ninguna explicación, ¿no? Estaban viviendo un auténtico expediente X. Y así fue. Al poco volvía a producirse otro extraño fuego inexplicable y luego otro y luego otro. Y luego otro y otro y otro, y así muchos conatos que aparecían por doquier y bueno, pues hasta que esa misteriosa niebla se levantó
a eso de las 11 de la noche. Entonces, cuando todo se calmó un poco, porque aquellos momentos en el pueblo fueron prácticamente de locura, pues hubo una reunión de vecinos en la plaza del pueblo en la que decidieron hacer una batida a ver si esto era obra de algún pirómano, que no sabían muy bien cómo lo hacía, pero a ver si iba a ser algún pirómano que estaba haciendo de las suyas en el lugar. Y entonces cogieron candiles, cogieron lucernas, cogieron farolillos de aceite y se fueron a buscar entre la maleza a ver si había alguien por allí que estuviese provocando todo aquello, ¿no? Pero tuvieron que volverse a casa con las manos vacías, su búsqueda fue infructuosa, no encontraron absolutamente a nadie. Pero sí, algunos hombres del pueblo cogieron a la mañana siguiente y se fueron a la Guardia Civil. Y bueno, lo hicieron para pedirles ayuda urgente, necesitaban que se presentase allí alguien de la autoridad porque lo que estaba ocurriendo no era para nada normal. Y de este modo, bueno, pues se presentaron allí, comandados por el cabo Santos, 4 guardias civiles al galope, llegaron allí a caballo por un rudo camino de los filabres y bueno, pues llegaron allí a La Roya y bueno, pues según un testimonio, bueno, pues nada más llegar al pueblo, estos llegaron a la garita, ¿no? Una garita para dejar sus cosas y cuando estaban dejando sus cosas, los 4 agentes se dieron cuenta de que una de las chaquetas suyas, una de las chaquetas de aquellos agentes, de aquellos guardias civiles, se empezó a arder cuando estaba colgada de una percha, sin que absolutamente nadie hubiese aparecido ni hubiese ningún tipo de fuente de ignición. Empezaba a arder de manera espontánea y no solo eso, también empezó a arder una escoba, una silla y unos utensilios que estaban por allí, ¿no? E incluso salieron afuera a un patio para ver si conseguían ver qué estaba pasando y una pobre gallina que andaba allí picoteando alguna cosa del suelo también comenzó a arder, una combustión espontánea de un animal vivo. Entonces, claro, bueno, el pueblo se enteró de todo esto y empezaron a asustarse mucho más, ¿no? De hecho, el cabo Santos les pidió paciencia, aunque los vecinos les decían que se espabilaran y que hicieran algo, y el cabo Santos no sabía qué hacer, ni los otros 3 guardias civiles no sabían qué hacer, y de hecho pues llegaron a pedir paciencia, ¿no?, para sus pesquisas, y le dijeron, no, paciencia no, porque se nos quema todo. Una frase que ha pasado a la historia de este auténtico expediente X español. Entonces, en ese momento, en el cortijo de Estella, pues con los guardias presentes como testigos, porque también estaban hablando los diferentes vecinos, decían, no, venid para acá que se me está quemando algo. No, ahora venid para allá que se me está quemando esto otro, ¿no? Entonces, en el cortijo de Estella, con los guardias presentes como testigos, observaron todos el fuego extenderse por el techo de la casa, la cuadra, la despensa e incluso hasta los embutidos que estaban colgados en la despensa y que estaban almacenados, ¿no? Y claro, para que se quemen los embutidos es algo, una fuerza, un poder de combustión bastante alto, ¿no? Bueno, los miembros de la Benemérita decidieron informar rápidamente de lo que estaba ocurriendo al gobernador civil y bueno, pues este dio la orden de enviar de inmediato a especialistas a la población. Y así fue como de este modo llegaron 2 ingenieros, un ingeniero del observatorio meteorológico y otro ingeniero de la jefatura de minas de la zona. Y entonces estuvieron investigando allí varios días y el caso es que los incendios se seguían repitiendo y aquellos hombres iban como Sherlock Holmes y el doctor Watson detrás de observando con lupa lo que había pasado, pero no conseguían saber qué es lo que estaba pasando y era imposible de descubrir la causa, la fuente de aquellos incendios, ¿no? De hecho, todo esto iban pasando poco a poco los días y resulta que algunos vecinos hablaron de cosas extrañas en el pueblo, como por ejemplo la aparición de bolas de color azul, blanco-azulados, pequeñas y perfectamente visibles durante la noche, igual que había dicho María Fernández, la niña con la que empieza todo el fenómeno. De hecho, esas pequeñas esferas surgían de la nada y flotaban en el aire con una intensidad inusitada. Bueno, el día 23 de ese mismo mes, bueno, pues aquellos ingenieros que habían llegado a la zona pudieron presenciar con sus propios ojos otro incendio en Cortijo Fuente del Saz, propietario de Silverio Sánchez Martín. Y entonces, en aquel momento, todo el pueblo estaba atemorizado y bueno, pues estamos en las vísperas del día 24 y el día 24 ocurrió
bueno, pues que la actividad empezó a multiplicarse prácticamente por 20. Hubo más de 100 incendios declarados aquel mismo día, con daños materiales, sobre todo daños de utensilios, de cubiertos, de ropas, que ardía todo, ardía cualquier tipo de plástico, cualquier tipo de planta, cualquier tipo de ropa, de tela. Bueno, pues era increíble, ¿no? Tanto la madera como el metal, como la tela, como el vidrio. Realmente una amplísima variedad de materiales, y todos acababan sucumbiendo ante unas llamas imposibles. Según las declaraciones de algunos lugareños de la época, decían que era como si aquellos fuegos tuvieran vida propia, como si actuasen de manera inteligente. Y es que hablaban que aquellos fuegos parecían moverse prácticamente con intencionalidad, como si tuviesen cierta selectividad de quemar una botella sí y otra no. Un cacho de una manga de un abrigo y la otra manga quedaba totalmente normal. Por ejemplo, quemaban unos tenedores y otros se quedaban normal. Era como si hubiese algún tipo de intencionalidad o una inteligencia detrás del fenómeno. Bueno, durante ese día se produjeron, como hemos dicho, más de 100 fuegos inexplicables en diferentes lugares de La Roya, y de hecho el mismo cura de la aldea pues se pasaba la mañana, la tarde y la noche tocando a las campanas, así es como decían ellos, tocando a fuego, avisando a fuego. Ya cuando aparecía que se extinguía un fuego, pues parecía que se abría otro fuego, se prendía otro fuego, y estaban continuamente tocando las campanas para ayudar para que los vecinos llegasen allí a ayudar a apagar los fuegos, ¿no? Entonces empezaron a correrse las voces en las localidades limítrofes, empezaron a llegar curiosos de todas partes, y los fuegos seguían produciéndose. Llegaron a aparecer varias hipótesis, como que podrían ser pues un evento similar al que ocurrió en noviembre de 1741 con unas cenizas supuestamente venidas del volcán Etna en Italia. Recordemos que Almería es una localidad mediterránea que podría tener conexión con el volcán Etna de Italia, pero en este caso no había ningún tipo de cenizas en la zona, y bueno, pues según esta hipótesis, que fue descartada, se pensó que podían ser bolas de gas contenidas en el aire, fenómenos atmosféricos puntuales del tipo rayos en bola, y estos rayos en bola no es posible que lleguen a aparecer con tanta asiduidad en una misma zona, o incluso concentraciones inflamables de materia o de gases, pero todas las hipótesis fueron desechadas poco a poco por todos los analistas científicos que estuvieron en la zona, por todos los ingenieros que estuvieron en la zona. De hecho, los científicos que iban llegando y que iban apareciendo, que iba mandando el gobernador civil, salían del pueblo tal y como habían venido, con las manos vacías. Entonces, claro, comenzaron, imaginaros, ¿no? Todo tipo de habladurías. Las personas más ancianas del lugar hablaron de un moro llamado Hamá, que fue acusado de hereje hacía muchos años, ¿no? En tiempos de la Inquisición, y que había jurado venganza contra el pueblo, aunque luego se demostró que no había tal moro llamado Hamá. También se hablaba de que era el diablo el que estaba haciendo esto, en base sobre todo a ese extraño olor a azufre que estaba en la localidad y que era continuo en todas los incendios, y que de hecho también aparece, por ejemplo, en el caso de Michalak, que estuvimos estudiando hace poco, y también en el caso Cas Landrum, que también estudiamos en este mismo canal, ¿no? Pero uno de los testimonios más interesantes al respecto de todo esto es la aparición cierto día de un humanoide, de un niño, de un ser de pequeñas dimensiones. A ellos le llamaban la figura de el niño, que estaba flotando por encima del pueblo a unos pocos metros, y que estaba como envuelto en fuego, que desprendía luz además, ¿no? Y que tenía la cara como muy delgada, como si fuese la cara de un esqueleto. Era interesantísimo el hecho de que aquella figura de pequeña estatura pues producía una sensación de miedo a todos aquellos lugareños que lo veían, y además lo vieron bastantes noches. Es decir, era algo que aparecía con cierta asiduidad. Tenía un aspecto muy desagradable, un aspecto muy esquelético, y siempre aparecía flotando con condiciones de extrema delgadez y emitiendo luz, ¿no? Y ahí está la figura del niño que parecía flotar sobre La Roya en los días de máxima actividad de aquellas combustiones espontáneas inexplicables. Entonces, a partir de ese momento, el día 7 de julio, mientras que la figura del niño sigue apareciendo noche tras noche, pues
Llegan al pueblo un químico y un fotógrafo y nada más hacer acto de presencia allí, pues en el cortijo Pitango, cuando el sol está más en lo alto, en el mediodía de aquel día, pues empezaron a ver fuegos que se quemaban, además sus artilugios que traían, incluso el papel fotográfico, pues las ropas de aquel fotógrafo y de aquel químico. Era totalmente sorprendente. El miércoles día 11 llega a La Noya más especialistas, en este caso el Instituto Geológico Minero, un ingeniero que se llama Carlos Ortiz, junto con el señor Cubillo, y bueno, pues estos señores también llegan con otro especialista del Instituto Geográfico, un hombre que le llamaban de Miguel, y también con otro hombre, con el doctor Azcona, del Instituto Geofísico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y días después, pues resulta que en el cortijo Pitango, observando la situación, el propio Samaniegos ve cómo comienza a arder su capa. Y es que es muy curioso porque esta gente llegó allí con una condición de escéptico total. Llegaron allí en plan, bueno, esto lo podemos explicar perfectamente. Y claro, ¿cuál fue su sorpresa? Que sus ropajes, teniéndolas puestas, empezaban a arder. Sus capas comenzaban a arder. De hecho, los instrumentos de medición del ingeniero José Cubillo se comenzaron a arder, también a calcinar delante de ellos, ¿no? Los supercientíficos solamente se podían echar las manos a la cabeza ante lo que estaba ocurriendo. De hecho, hubo un incidente interesantísimo, que es que en el cortijo Pitango se declaró espontáneamente un fuego que calcinó nada más y nada menos que 30 kilos de harina que estaban en una caldera, sin que la caldera se hubiese podido poner en funcionamiento y sin que hubiese habido ningún tipo de intermediación humana, ¿no? Y entonces, claro, los investigadores no sabemos si contagiados por el pueblo, por la vivencia del pueblo, del miedo del pueblo, o por que les daba auténtico miedo lo que estaba ocurriendo, pues comenzaron a asustarse porque ni comprendían ni controlaban la naturaleza de los fenómenos que estaban ocurriendo. No tenían hipótesis científicas y bueno, pues tuvieron que acabar desistiendo de cualquier tipo de intento de explicar todo lo que estaba ocurriendo. Y de hecho volvieron con esas noticias a la jefatura provincial y el gobierno, todo esto llegó a Madrid, el gobierno lo que hizo fue silenciarlo. Estamos en el año 45, acaba de entrar el franquismo en España y lo que hicieron fue silenciarlo, igual que lo que ocurrió con las caras de Belmez. Bueno, La Noya en aquellos momentos de la posguerra, no, como decíamos, no tenía ni suministro eléctrico, ni depósitos de combustible, ni tenía productos químicos, ni era una zona que tuviese propensión a tener gases de pantanos y nadie podía explicar lo que estaba sucediendo. De hecho, claro, tal y como es el carácter andaluz y el carácter español, ¿no? Pues empezó un poco el cachondeo en algunas partes, aunque había otras personas que habían sido quemadas y que no les hacía ninguna gracia todo esto, ¿no? Pero bueno, ya sabemos cómo es un poco la gente, ¿no? Y bueno, pues hablaron, por ejemplo, de que don José Cubillo, ¿no? Y le pusieron un apodo, ¿no? El que no podía apagar el fuego ni con su apellido, pues, y con cierta guasa, pues nada, acabaron casi despidiéndole entre risas, ¿no? Porque no podían dar ningún tipo de razón y era gente que venía allí pues dándoselas de listo y pues prácticamente pues se tenían que ir allí pues asustados y muertos de miedo, ¿no? Bueno, en el informe oficial con fecha del 30 de junio de ese mismo año se expone la siguiente frase histórica dentro del tema de los expedientes X en España, ¿no? Decía este hombre: no han sido originados estos incendios por actividad volcánica ni por trastornos geológicos que hayan dado lugar a desprendimiento de materias de ignición. El origen de los incendios no se halla en manifestaciones internas ni en la superficie del terreno. Tampoco cabe achacar la causa a fenómenos eléctricos, ni a la ionización de la atmósfera, ni a efectos térmicos de radiaciones solares. En resumen, no hay ni una sola causa definida a la que pueda achacarse todos los sucesos ocurridos y debe descartarse desde el primer momento toda sospecha de que haya sido provocado por la mano del hombre. Todo esto lo comentaba aquel hombre, don José Cubillo, el que no podía apagar el fuego ni con su apellido, mientras que el pueblo seguía teniendo esos increíbles incendios y mientras la figura del niño, aquel humanoide volador, pequeño, esquelético, que emitía luz,
pues seguía apareciendo por las noches. Bueno, según las investigaciones, había diferentes patrones de aquellos incendios que pudieron descubrirse, como por ejemplo, Alberto Cerezuela Rodríguez, ¿no?, un investigador que hizo una obra que se llama Enigmas y leyendas de Almería, hablaba de que tras la inteligencia de aquellos incendios había unos patrones, como por ejemplo la predilección por los colores blancos o claros, y esto puede ser debido a la longitud de onda que pudiese venir afectada, que pudiese de alguna manera determinar la potencia de aquellos incendios, aunque esto ocurría en un principio, ¿no?, porque hemos visto que había harina ardiendo, había la propia gallina blanca, las ropas blancas, el delantal de la niña, de María, ¿no?, pero luego comenzaron a ver pues cualquier cosa, ¿no? Al final la chaqueta de la Guardia Civil, que era oscura, y cosas pues como tenedores con metales que eran grisáceos y tirando oscuros, ¿no? Sí era muy interesante el hecho de que en el transcurso de los incendios olía a azufre. Y esto lo hemos visto en muchísimas ocasiones cerca y bueno, relacionado con el fenómeno OVNI. Y de hecho no percibían el olor antes de aparecer el fuego, sino justo cuando el fuego estaba comenzando a producirse. Luego también se dieron cuenta, había un patrón interesantísimo, que es que casi todos los objetos que ardían estaban situados a una cierta altura del suelo, aislados eléctricamente y algunas veces colgados, como objetos que estaban en perchas, en armarios, bueno, pues como a cierta altura, ¿no? De hecho, si se les echaba agua, también se descubrió que no se apagaban, sino que directamente cogían más virulencia, ¿no? Como si hubiese algún tipo de combustible que fuese afectado por una reacción exotérmica al caerles el agua, ¿no? Una reacción química que desprendiese calor, pero esto no podía ser posible porque no había ningún tipo de combustible y ningún tipo de gas en la zona. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo, no? Bueno, una de las mujeres habló del oscurantismo que hubo en aquel pueblo en aquellos momentos, ¿no? Y hablaba de que estas son las declaraciones, y os lo voy a comentar de manera textual. Decía: los científicos no explicaron nada. Todos tuvimos la sensación, y más con el tiempo, de que se nos ocultaba algo. No era normal que nadie nos diese una explicación. La Guardia Civil ordenó callar a todo el mundo. A veces nos llegaba algún periódico y veíamos cómo ya se había dejado de hablar del asunto, pero aquí lo sufríamos durante 2 meses más. Aquel fuego aparecía de día, de noche, con llamas que flotaban en las habitaciones. Había mucho miedo. Estábamos aterrados, se lo juro. Yo era tan solo una niña, pero ¿cómo me acuerdo del sonido de las campanas tocando a fuego para avisar que ya había aparecido otro incendio, y otro, y otro? Aún recuerdo a las que se les prendió el vestido, a las niñas quemadas, como María Martínez o María Molina. Se les prendió el vestido y estuvieron a punto de abrasarse vivas. Aquello era una cosa invisible. Casi todos creíamos que se nos venía encima el fin del mundo. Entiéndame, es que nadie nos explicaba nada. En resumen, estamos hablando de unas declaraciones llenas de miedo, llenas de perplejidad, de incredulidad, llenas de una pasión también, como también hablamos muchas veces los españoles, ¿no? Y de cómo vivimos las cosas, ¿no? De un oscurantismo por parte de la Guardia Civil, de unas niñas casi abrasadas, ¿no? Y traumatizadas quizá para siempre, ¿no? Y estamos hablando de una situación de angustia, de miedo, de incertidumbre, ¿no? De más de 400 incendios constatados que nadie podía ni evitar ni prever, porque podías estar preparado para cuando saliese el incendio, pero no, eran totalmente espontáneos, ¿no? Nada parecía quedarse exento del riesgo de terminar convertido en cenizas, en ascuas. De hecho, hubo una protagonista de todo esto, y esto también es súper interesante. Es el hecho de que la niña María Martínez fue al final conocida como la Niña de los Fuegos porque alrededor de ella parecían concentrarse más fuegos que en ninguna otra parte del pueblo. Y entonces se le prendían las ropas en su habitación, su casa, su entorno. La niña
de alguna manera no pudo aguantar las miradas, las habladurías, la responsabilidad de que ella de alguna manera pudiese ser la responsable de todo esto, porque yo siempre expongo que en los casos de ovnis, si es que esto puede ser un caso ovni, siempre hay un protagonista, siempre. Y en este caso parecía ser aquella niña, ¿no? La niña de los fuegos, María Martínez Martínez. Y bueno, pues de hecho, esta niña acabó suicidándose con sosa cáustica, ingiriendo sosa cáustica. Su hermana se acabó tirando también por un barranco. Y bueno, pues poco después de esas muertes, los incendios desaparecieron. Esto es bastante curioso, ¿no? Y claro, pues en las habladurías del pueblo, pues se habló de que aquellas niñas estaban provocando casi de forma mediúmnica, de forma parapsicológica, aquellos incendios ellas mismas, ¿no? Con un poder mental o con algún tipo de intermediación con aquel niño que flotaba, con aquel humanoide volador que flotaba atemorizando a los lugareños, ¿no? Bueno, yo me quedo en esta historia con muchas cosas, ¿no? Con la incapacidad de explicar lo que pasaba por parte de las autoridades que llegaban allí con gran sapiencia y salían de allí escaldados, ¿no? Con cómo lo tapó el gobierno de Franco, sin ninguna duda, como siempre ocurre con los gobiernos, ¿no? Ante todo lo que no pueden explicar o lo que consideran que puede causar cierta inestabilidad en la población. Con la perplejidad de esos científicos que llegan allí y acaban quemando sus ropas, ¿no? Con esas esferas azules que parecen caer en algunos momentos de aquellos incendios, con la impresionante visión de aquel humanoide esquelético flotando sobre el pueblo, con el miedo de ese pueblo ante ese humanoide volador, las habladurías y las historias que se contaron, con los curiosos llegando allí a ver si conseguían ver algo, ¿no? Con la sensación de que todo se podía quemar y con el tema de que era un experimento, que pudo ser un experimento en una región totalmente aislada, como era La Roya, aunque con unas características ovni muy definidas, como ese olor a azufre, con esa aparente inteligencia ante una selectividad, estos objetos sí y estos objetos no, con el absurdo de una falta de un componente de ignición o combustión, con la selectividad, como decíamos, y el inmenso poder calorífico como para poder quemar una gallina, quemar un trigo verde, quemar harina, un poder calorífico de una intensidad impresionante. ¿Y con qué ocurriría si esto pues pasara a día de hoy? Bueno, pues esto lo vamos a dejar para el siguiente videoprograma, porque vamos a ver a continuación cómo esto a día de hoy ha ocurrido en pleno siglo XXI. Os espero en el próximo programa, en donde vamos a hablar cómo los incendios de La Roya han ocurrido ya en una población europea. Nada más, espero que les haya gustado muchísimo este videoprograma y les espero en el siguiente. Muchas gracias y salud y suerte. Adiós.